Bien en directo. Y ahora esperar a que se ponga en directo. Nice. Vale, puede ser pa directas. Vale. Nice. Vale. Ya esto estaría nice. Por aquí. Vamos a poner el... Vale. Ya esto estaría nice. Por aquí. Vamos a poner el... Vale. Ya esto estaría nice. Por aquí. Vamos a poner el... Esto... Vale. Y ahora me meto a YouTube desde el móvil y así tengo el chat en directo aquí. Y bien, ya está, ya tengo el chat en directo aquí. Ahora solo falta esperar hasta las 5 que se empiece la charla. Y bueno, tiene un momento, pero ya está. Ahora sí. Faltan 7 minutos para la charla. Bien. Tengo puesta aquí la pantalla de empezar directo, porque todavía, en plan, a ver. No vamos a empezar ya directo, ¿no? Bueno. Por empezarlo ya está empezado. Solamente hace falta de que empiecen ya con la charla. Faltan 6 minutos y de mientras no sé qué hacer. Voy a poner algo de fondo. Discúlpenme. Aquí. Vale, ya. Vale. Ya está, ahora solamente falta esperar 5 minutos. No, puede ser los 5 minutos más largos de mi maldita vida. Creo que quedarme mirando al contador no ayuda en una mierda. Era un poco... Voy a mirar un momento en Discord. Nos vemos aquí. 5 minutos. No más. Ah, creo que no debía empezar directo tan temprano, oye. Bueno, ya que estamos aquí voy a comentar de que voy a comprarme el Streamer Live Simulator ese, que está piola. Y lo vamos a jugar en directo. No sé si me dará tiempo el viernes, espero que sí. Y si no, el sábado. Y bueno, si lo subiré para el canal principal así. Vale. Está aquí como que están empezando, Oye. Puede ser de que ya empieza. Ah, no.
Bueno. Toca seguir esperando. Todavía faltan unos minutos. Ah, bueno, nos han puesto música de fondo los de Nvidia. Así que bueno. Vale, quedan 3 minutos 31. Nada, le quedan 2 minutos. Que me cagan a... no sé si con esa que se ha puesto así me cagan a piñas. Pero espero que no me caguen a piñas, porque si no, por 5 segundos me cagan a piñas. Bien, 2 minutos. Espero que Scott esté hablando aquí. Creo que... Bueno, oye, 1 minuto 59. Vamos progresando, ya queda poquito. Puede ser de adelantar el directo 10 segundos para poder pasar ya a la charla. Oh, 30 segundos. Cuatro gente, bueno, vamos a ver. Ah, no, 3. Ah, vale. Bien, ya ha empezado. Voy a poner ya la escena de la pantalla. Vale, aquí han puesto un poco el tráiler. Voy a dejar esto de fondo. Vale, básicamente han puesto el 12. Algo malo es que no sé mucho. No voy a entender muy bien la entrevista, pero bueno, la entrevista, la charla. Así que por lo menos espero entender. Creo que ahora se escucha. They won't stop hunting you.
None of them will stop hunting you. We have to get you out by morning. You will do as I say. You will bring me what I want. And if you fail me, then you will. Both of you burn! Bien, ya está acá. Hola, Lucky. ¿Qué tal estás? La van. ¿Qué tal? All right, welcome everybody. We're here to talk about Five Nights at Freddy's security breach and how Steel Wool Games is implementing ray tracing. And there's a very broad topic here, lots of different ray tracing components and technologies that we could talk about, but how you guys are doing with ray tracing in this game, and what that development experience has been like for you. My name is Richard Cowgill. I'm the ray tracing technology evangelist for the Unreal Engine at NVIDIA. And let's just go around and introduce yourselves. Steel Wool, take the floor. No, so, hey, I'm Andrew Dayton. I'm co-founder. Necesito que se escuche. And my name is Kai Morrison White, and I am associate producer for the project. No tenemos a And I'm Nathan Spandorf, and I'm the senior technical artist on Freddy's. Bueno, el equipo de Steel Wool. I'm Joseph Aldrich, and I'm a programmer on Freddy's. Great. But okay, so I think it would be good if everybody could hear a little bit more about Steel Wool, because you guys are a real interesting developer. You're tackling it's a game that is AAA in quality, but you're not a big developer. You're not staffed with hundreds of people. Vale, hay subtítulos en inglés para por lo menos what is that saber like for you to use? More. This is like an advanced modern rendered game. This is unlike a mobile title or something like that where you're trying to optimize still images or raster images. Or you're trying to do something more advanced. So what is that experience like for you? Developing in with this technology in this day and age. I'll jump in first. I think we're definitely Steel Wool Studios we're sort of in between worlds, right? Which I actually think a lot of developers are going to start finding themselves where sort of we are. We're not quite, indie small, where it's a small, hand full of artists and engineers, but we're definitely not even close to a AAA studio. So, the benefits of being really indie is, very flexible, very quick to design and develop, but a lot of the harder tasks that you would have that are necessitate a larger crew, you really can't handle as much. With AAA studio, you're really large, you have a large amount of production engineering, but also it's harder to adopt brand new technologies because their systems, internal development systems are already in place. So we're sort of in this sweet spot where we can go in, we can very quickly attach a new technology while we're developing, and because our team's relatively small, we're relatively agile. So the idea of bringing ray tracing into the current Five Nights at Freddy's security breach game was sort of a pipe dream, a few years ago, that the idea of taking ray tracing in general and implementing it in, but not only being able to implement it, but do it pretty quickly. And that's where, Joe and Nathan have come into play, where, Joseph's helped implement the technologies that,
NVIDIA you guys have developed and implemented into our system, and then Nathan, as the artist, senior technical artist, is able to sort of take that tool set and help enhance our vision. And that's where we are. It's quick to adopt in, and it's relatively quick to get our artists to utilize it, which has been great. Yeah. Anyone else want to add to that? Well, I felt really lucky to be able to be one of the first people to use this technology, and I've had a really great time, like just being able to see the new things coming in and being able to play with it and learn about it, and it's just been really a fun experience for me. And because we're a small studio, we are able to kind of churn quickly and implement these things very quickly and try new things that maybe a bigger studio might not be able to immediately adopt. So that's been really interesting and fun to do. Yeah, you guys are one of the first developers to make use of RTXGI. I think certainly in a shipping title that's coming up. But you guys have been early adopters. From our standpoint, that's been really helpful because, well, okay, just to get into that a little more technically, one of the features you guys asked for was a separate emissive boost, because one of the capabilities of RTXGI is to do lighting through emissive surface. It's kind of a big deal, because it gives you another way to light the scene. Technically, once you paid for the RTXGI cost, it's lighting for free. So I'm kind of wondering, like from both a technical standpoint and art standpoint, really any way you want to talk about, how's that been as far as taking RTXGI and using it in this type of environment? Right, that situation was interesting because I was creating these emissive lights, and I wasn't able to get the bright enough area. I had this, like, it was maximum brightness, and it just kind of was clamping at a certain point. Yeah. I've been able to get through that now, and there's been other smaller things, but for the most part, it's been very plug and play for me. Once the system was implemented by Joe, I've been able to just, understanding the concepts behind the tool and what the look is that we're going for, being able to put that in there and use that tool has been very straightforward for me. Now that it's in there. And Joe, in reality, how difficult was it to take this and sort of get it into our system? Because that's always the thing that we're afraid of. It's like, hey, new is always scary, but it seemed pretty quickly you were able to sort of take it and put it in. It wasn't very difficult. It was mainly just merging the RTX branch into ours for Unreal, and then doing the patch of the RTX GI on top. There really wasn't a whole lot more that had to be done. Yeah. I think, Richard, it all started actually with your video, like your tutorial video on the RTX GI that I had watched. And then, with our relationship with NVIDIA sort of reaching out like, hey, can we talk to Richard about this? Because it seemed exactly what we needed, with the physical location that we're, the game exists in. There's a lot of neon. There's a lot of this sort of, on the daylight version of all the locations, it's lit like almost like a casino. So having that global illumination in conjunction with sort of our neon lighting and emissive materials, like Nathan said, it allowed us to get that one step closer to, grounding the player in a real space. Yeah, no, I'm glad that worked for you. That's good to hear. I studied that video that you made, and I really just did what you showed us to do, and that worked out pretty well. Oh, cool. Okay. It was really not anything that unexpected once. And I mean, like a lot of things, you learn I learned by doing and watching other people do, and that's what I was able to do for this. Just trying different settings, seeing the effects that they have, and then referring back to your video to see what you were doing differently than what I was doing. Right. Yeah.
Well, that's good to hear. That's I have a lighting artist background, so I definitely understand that. I tend to be visual. Like, show me how you use it, and we can sort of figure it out. Yeah, cool. Can we talk more about just a little bit more about Steel Wool? I'm curious about the size of your company. You say you're not big. What does that mean? I mean, can we talk about that or no? I'd say, Kyle, what are we up to? About, I think staff-wise, we're about 30. Mm-hmm. And then with, we have freelancers and contractors that we work with, probably pushing above 50. And that flexes with the projects that we have in-house. So yeah, it's anywhere between 30 to 50, depending on what, during the production, how many productions we have running currently. But, we were at a point when we started, there was only a handful of us. Like Steel Wool started, honestly, in 2013, there was a few of us from working at Pixar. My co-founder, Jason Topolsky, who is also the creative director of Five Nights at Freddy's Security Breach, and basically the director of the game. And Stuart, who is Johnson, who is also the co-founder, he's our lead engineer, who was from Intel. And we just we had a passion for games. We decided to get a carve out from our companies to allow us to do this sort of as a side project. Turns out we really liked doing this. And, long story short, we're still, in business, 8 years later, plugging away, and, we've learned a lot. So we started, my background, like you, Richard, I have a technical background, right? So, I working at Pixar, I was a lighting, 3D modeling artist for 12 years. So Steel Wool sort of comes from a very art-centric place, right? That's where our strengths initially were. And, through the years, really bolstering our abilities with, engineering and the technical side of things. And, every project we learn more, and we get, a little bit bigger, and we try and, see how much further we can push. Traditionally, we've done a lot of VR titles. That was sort of one of the foundation pieces of us as a studio, and we still do. Help Wanted. Five Nights at Freddy's Help Wanted. I played that game right here. There you go. Yeah. I told you before, it freaked me out a little bit at one point, and I had to take it off. And my daughter wouldn't play it, so that was a dumb that is always the ringing endorsement. Like, I bought it, makes me feel play it. That's what we were trying to do. Yeah. Something about the VR experience, like, it just gets so much more intense. It's right. Yeah. So we work in VR. I mean, VR is, probably one of the areas that we spend the most of our development, projects in. Security Breach is not a VR title. It was one of the ideas of, doing a game in which we can really focus on the artistic gameplay, really expanding the game, the franchise itself, with Scott Cawthon, the creator of Five Nights at Freddy's. And we knew it's like, with Security Breach, it allowed us to go in and start looking at things like ray trace reflections and global illumination and all of these things that you can really push on both the PC and the next generation consoles. So, we'll never give up on our VR pedigree, but we're also able to sort of, say, hey, this project, it makes sense not to, this is not a VR first title, but, you look at another project and say, this definitely works in VR better. So let's focus on that. Right. Now, that as a studio, that just gives you a lot of development experience, right? Because if you're developing for Oculus, you kind of have to understand mobile. And if you're doing PC, RTX, and everything else, I mean, that's quite the range of graphical needs, technology needs. They're almost they could be almost night and day in some ways. Oh yeah, our first game, was Fly Hunter Origins, which was originally a mobile / Steam PC game. And actually, where we got into a relationship with NVIDIA is we actually built a SKU for the Tegra Shield, right? So we actually had our very first game had a Tegra Shield SKU. So we've been able to sort of work on multiple platforms early on, and that's why we're sort of comfortable doing it.
I think a similarity there is being on the forefront of new technology. Seems like steel wool has been there a lot. Yes, that's true. Yeah. Even then and now. Doing VR development, you have to, I mean, it's one eye looking forward, one eye looking back, right? Because you have to understand how to optimize for like a mobile type device at the same time you're dealing with new technology. It's not just making something for a tablet or something like that. Right. Yeah. There's more to it. And I think the breadth of experience that the many people at Steel Wool, the backgrounds we all have, all dive into that, making something feel like a good story, making something feel like a good experience, and having access to the new technologies allows us to do those in different ways and really amp up the effect of like the visuals in this game, that depth and shadow. Ya que esta gente está hablando de it's a really exciting la iluminación global, in order to tell voy a probar a hacer una cosa. Yeah. I think we're all very enthusiastic about learning, and I think that's one of our strengths, is we really enjoy learning new things. Yeah. Growing in that way, and then being small enough to be able to absorb those new things in a really beneficial way. Voy a sacar a Freddy y le voy a poner iluminación global. I wanted to ask exactly, if I can, which branch of the Unreal Engine are you using? Are you using NVRTX? Or is it your own? What sort of choices have you made there? We have NVRTX merged into the one that we're Global using. Illumination. Mm-hmm. Yeah, I think we find a lot of developers do that. I mean, we offer a branch, but oftentimes, you might want to take that or cherry pick things out of it, and whatever works best for you. So yeah, I'm curious. So you're using, is it NVRTX 425, and then your own changes on top of that, or how does that work? No sé si no se ha renderizado. NVRTX, I got 4.25. I think, we did use 3 on top of what we had already changed, which is a version of 4.25. No, ¿qué pasó? I see. Not is that 425 plus? I know might be getting in the weeds for some people, but I'm just curious to know. I think it's 426 plus. No, it's 425 plus. Is it 425 plus? Okay. Yeah, no, that's that makes sense. That's a multi-platform development branch, basically. No. Okay, so let's talk about the different technologies you are using, or at least plan to use. RTX GI is in the mix. DLSS is part of that as well. Is that right? Yes. Okay, so I'm curious to know just broadly, like how has that development been? If you're using these, new technologies, you're using them together. What sort of issues have you hit? Have you hit any issues? I want you guys to be completely honest about this. Don't hold back. Let us have it. If RTX GI something about DLSS is not working, I want to hear it, and I think other developers would like to hear it too. So, what do you got? I didn't believe it was going to work, Richard. The DLSS stuff. It's like doubling your frame rate doesn't work for you. It's just like there's no way this is going to work. It's like we've seen so many different anti-aliasing, and there's always a huge caveat of, you can use this one, but it's going to do this or it's going to do that. And then seeing the DLSS technology, it's like, yeah, that seems too good to be true. So, I mean, I'll let Joe and Nathan talk about sort of the implementation, but I think as a whole, we have been very, very happy with what we've gotten out of our implementation. Right. Yeah, Joe, do you want to start with like how we got it into the engine, then I can do the artistic side? Yeah, it was just in the NVRTX branch already, so we just enabled it, and set up the DLLs and what else that was needed. And yeah, it's definitely helped a lot with being able to render at a lower resolution, especially with ray tracing. Ray tracing really depends on the resolution. Yeah, it tends to be a lifesaver if you can cut down on that that rendered image size, the original rendered image size. Too bad we can't do an actual postage stamp. Go back to like the 90s and render that. Right. But I mean, that's the thing. It's like they have to almost go hand in hand. Like ray tracing, ray tracing's been around forever.
as a technology. But, to get it real time has been, a Herculean task from, all different sort of pushes in the industry. And now we're at that point, but it's still taxing. So to pair it with DLSS, which is able to get the performance boosted significantly, you're now at a point where we can see really, really good frame rates with really, really good implementation of ray tracing. Yeah, I found that when I'm trying to get the visual look that I need to get, like with ray trace reflection and even shadows and other advanced features, I'm not able to get the performance without DLSS. But when DLSS is enabled, really it's a lifesaver. It brings up the quality just because it gives that performance headroom back that I need to make the visual acuity there. I mean, unless you guys can come up with the Five Nights at Freddy's preset button, yeah, we can just press, and then everything we need for our game works would be perfect. So, I mean, if you guys could do that, that'd be great. But okay, but I mean, that's the thing. As we're developing the game, it's an ambitious. The environment is an ambitious setting, right? This is the largest environment we've ever made. This is also probably the largest environment in all the Five Nights at Freddy's games, and the goal was to make this feel like a living, breathing, and terrifying space in certain circumstances. And so that being able to get us closer, we're not, this is the thing. It's like we talked a little bit earlier. It's like, well, are we hyper realistic? Are we stylistic? It's sort of like stylistically realistic, right? It's you take some creative design liberties based on the original concept of the franchise, but the more we can ground the player in a sense of reality, even though it is sort of a fantastical place to be, the more when we ratchet up the fear and the darkness and when it starts to get really scary, it's definitely more palatable to feel that fear when you feel like you're in real space. And I think a lot of the technology that we've been using has been gearing us to get to that feeling of I feel like I'm here and this is terrifying, right? So with the concept of ray tracing is also it's a little bit of a double-edged sword. When you're lighting, raster lighting and you're doing baked lighting, you can break all the rules of physics, right? You can put lights that have no earthly business being there. And with ray tracing, it forces you to have a little bit more of a realistic palette and design sensibilities. So you get the benefit of having these realistic looking shadows, realistic, reflections and ambient occlusion. And a little bit of the price is you don't get 100% of the creative freedom that you normally would want from a lighting point of view. But that trade-off more than pays off, once you see sort of the end results, right? Like, we have some, Nathan has some screenshots of sort of these A and Bs of, hey, this is with the ray tracing on, this is with ray tracing off. And you can tell, it's like, hey, yeah, if you never saw the ray tracing on, you're like, that's pretty good. And then you see with the ray tracing, like, no, that feels better. Right. Can we look at those? Is this probably a good time? Sure. Bueno, pues iban a enseñar esas capturas que tienen. We always like A-B comparisons. See what ray tracing brings to the table. Que tenía This is one of our sets, and it has RTX on. And then this one has it off. Right. I can see you're losing a lot of the grounding reflections. Yeah. Shadows, grandioso cambio. AO. No, I mean, that's the thing. It's like if you go back, Nathan, to the one with it off, it's like it looks really cool. It does. It's still really pretty. It's from a design point of view, it's what we would want. And then once you turn it on, and that's the whole point of ray tracing, it should be subtle. It shouldn't be over the top. But once you see it on, you're like, it feels more grounded, more realistic. And I think, that just makes everything better, and things make everything more visceral when you're playing in the world, when you feel like you're there. Right. Yeah, and this is with RTX GI as well, is that correct? Yes. Yeah. Okay, so what we're looking at here is RTX reflections
RTX shadows, RTX ambient occlusion, and RTX GI on these images that have great. RTX turned on. Another one. Yeah, you're not kidding, are you? Like spatially, especially compared to previous Five Nights games, this is much bigger. El bote de room. Adoro este bote. Estos botes simplemente. I don't want to say anything that's potentially a spoiler for the game. We should qué bonito se ve el bote de Well, one of the challenges. I'm kind of curious what your largest spaces, or because it's set in a mall. Is that correct? It is a entertainment complex. Okay. Yes. Right. But yeah, so this is one of the locations. I mean, this is, I think this is one of my favorite examples of it. Nathan, if you can toggle back and forth, if you just look at the surface of the tables, you look at the Mylar balloons, you look at the ceiling above the tables on the left, just that added sense of the bounce lighting, the reflection, the ambient occlusion, right? It just all of a sudden, like, it looks great here, but when you turn it back on, it just has that added sense of there is like a realistic life to this, right? Yeah. And that added a lot more to the table in the foreground than I expected. I was looking at that part in particular with the mustard and ketchup there, and I always love that about like ray traced ambient occlusion and GI and reflections. Like it has the capability to just make it just feel more grounded, more in the space. And that definitely translates. Honestly, the goal is like, the kids that are growing up these days, this should be all eventually just taken for granted, right? This is not something that they're going to be like, oh, wow, look at that. That's ray trace, because they'll have no idea what it was like to live in a world where the games weren't ray traced, right? So, for me specifically, it's like, oh, wow, that's amazing, because I've grown up in a world where this was not feasible at real time. Can you take back to the other image again? Yeah. And this is also rendered at a very high sample rate in terms of the reflection samples. Okay. The shading quality on the surfaces is much better under ray tracing. And if you take a look specifically at that foreground temple that you're talking about, but also the ceiling directly above that pillar with that Me estoy fijando en esos pequeños detalles. Yeah. Yeah. So go ahead and switch back over. La captura. Right. This is like grounds of realism. Yes, absolutely. Esto es una especie de... But one of the challenges, though, is that with the GI, we don't get some dark areas that we were meaning to get. So because it's realistic, the light bounces over there and it doesn't go fully dark. So that's been one of the struggles. That, we, like Freddy's and horror games in general, you want very dark areas that kind of creepy and these dark corners. And with GI, sometimes that kind of gets washed out. So that has been a challenge. A lot of the game that we've shown so far, whether it be in still images or the trailer, we've shown sort of what you consider the daytime happy version of all of these sets. What we haven't really shown, and that'll be in the game, is, well, what does it feel like when the lights are off, or the neon's down, or you're in the dark, the really dark version of all of these sets. And that's where we have to play with a very delicate hand, the global illumination, because as Nathan said, is that because it really takes into account the balance, there may be areas where we really want it to go unnaturally dark. So we really then have to art direct and curate that lighting. So, it is that play of being able to art direct, but also use the tools of, this realistic ray tracing technology, right? And knowing when to dial it down and when to sort of keep it full bloom. Sure. Well, this might be an area where we could coordinate with you, just like, giving the separate emissive control. Right. It could be that maybe we need a sort of an opposite control, right, to artificially clamp down GI within the volume. It's not the worst idea. I mean, I know what you mean, because you want those dark corners sometimes. You don't necessarily want colored bounce lighting everywhere all the time. You don't want to lose those deep ambient shadows of that range. So that's definitely an interesting topic. But it's something we can discuss and maybe figure out a refinement to the technology. Almost like negative light, like a light suck, like
anti-light. RTX GI by default, it's only got one mode, infinite bounce lighting. It doesn't do anything else. So maybe it doesn't. Maybe there needs to be a less than infinite mode. I'm not sure. For example, there's a bathroom that has all white walls, and then one bright little emissive thing, and that emission kind of bounces around the room and really brightens the room. Yes. In an unnatural way. Yeah. Yeah, no, we have seen that. I think we had a similar test internally where we had a pure white room with light source coming in, and I think it was probably a bit brighter than expected. But yeah, these are areas of improvement, areas of development for sure. Maybe it might technically be doing the right thing, because getting a pure white room with maybe a hot light source is. I'm not sure exactly what that should look like, but it could be technically correct, but maybe we want to adjust the technology to clamp it back a bit. In a stylized one way, yeah. Yeah. Well, it is a really interesting sort of using a new technology that's effectively mimicking reality more effectively than we're used to. Like we're used to seeing cinema, which is an extremely controlled environment, where we're used to seeing hyper-stylized games, which are an extremely controlled environment. Yes. And here we are in a stylized environment where the lighting decides what you see and what you don't see. When we're not used to being able to just like turn the switch on and go, okay, bring me reality. And that's what this is intending to do. And doing it very effectively, which then has the downside of like, wait, we're in a horror game. Why is it too bright? Okay, we have to address that now. Right. Here's our logo. Oh yeah, you've got more images. We're still looking at that one. I totally blanked on that. That's okay. Yeah. So here's our logo without RTX, and then with RTX, it just I love how the checkerboard pattern comes out. Yeah, kind of that down here. You can really tell. And then the GI against the wall. Oh, I didn't even catch that. Look at that. Right. Yeah, you really get a sense of how the lighting affects the world with the GI here. Yeah. That really neon bouncing, right? It's really. This was one of my favorite images when we first doing the test. Muy bien, la verdad, you really get a tipo sense de texturas le meten al suelo, what that illumination eso refleja de maldita madre el suelo. There's a lot happening. Tengo ganas that's really great. Can you go back to the raster image? Y como no se refleje Vanessa o no tenga reflejo. So that looks like you probably have a little bit of bloom there. Is that right? There's some bloom in the post process? Yes. Right. Your GI is almost strong enough that you could almost get rid of the bloom and just use the GI to sort of simulate it and save that, like whatever that 0.2 millisecond cost on the bloom cost. Right. What a difference. Yeah. And that's where dialing in things for different platforms becomes necessary. Yeah. Because maybe we want to get rid of the bloom here, and then depending on the hardware, have it visible here. Right. Because this still looks okay. Like if you saw this, you wouldn't question it really, but this looks just so much better. And that's the thing. It should feel. You shouldn't be able to sort of really articulate the perception of it. Like it just feel better, right? It should feel prettier without having to be over the top. And I think that's the whole point of ray tracing. Is it's a very pretty patina that makes things just everything across the board better. But the average game player who may not think about things in what's a ray trace, what's a raster, they're not aware of it, but it inherently feels better, visually better, right? Yeah. And very hard to articulate, but it's just there. No, you're more used to that kind of rendering anyway. Based on your background, having worked at Pixar. When did Pixar start ray tracing images? Finding Nemo. Finding Dory, actually, I believe was Pixar's first ray trace film. Believe it or not,
A lot of it was just, all the lighting was amazing, but it was always rastered images, rendered in RenderMan. So, like I said, the technology was always there. It's just it was so exponentially expensive to introduce ray tracing and eventually global illumination into the mix. But now you got to see most of the modern animated films that you'll see or VFX that you see taking into account ray tracing and obviously global illumination, and now that's sort of transcended into the gaming world, in which every iteration these games get closer and closer to looking like a film. So this looks good, but this is a lot closer to what you're saying in the film quality would be, but in real time. Yeah. And we still have blended reflection captures, and we still are using a lot of tricks that a game has to use to be able to run in real time. Mm-hmm. But it's just great that we have access to this new technology. And I think this is probably one of our older renders, right? So this is, the set is at this point, the location's been updated, and the lighting's been updated. But this was a good first test of what does it look like having all of this on, and you can see there's a marked difference between the two. Yeah, I could tell which one was which right away by the reflection in the floor and how it behaved. Oh yeah. Right. And at the same time, that's something that we can point out because we are really familiar with the on-off switch of RTX. Yeah. Like I play on a non-RTX card just so I can make sure that we have eyes in the process that don't have RTX, because not every player is going to be able to have an RTX card. Right. That's the images that I have. I did want to ask, in taking the NVRTX branch, there are other technologies there that you could potentially find useful. Has any of that come into play? I mean, besides the obvious ones, RTXGI, DLSS. But there are lesser known ones like hybrid translucency, volumetric fog shadows, and a ton of technical improvements, various refinements, speed ups, just all kinds of stuff that's gone into the engine, or things to improve compatibility. So is anything like that come into play or no? I think right now we've been working, as there's so many different teams working on getting the game done, designing the game, that I think those technologies are something that we'll have to implement towards sort of the back nine of development, right? We know we had to get RTX, the global illumination, the ray tracing, the LSS. Those were huge pillars for making sure that we can do what we needed to do to get the ray tracing working and working at a good frame rate. And then as we get closer to launch, all these other technologies are things that we can look into that help us refine the look and also performance, right? So it's always sort of rough to find development. Like, hey, these are the big things. Let's deal with these now. Get them in working properly and solidly, and then we can start piecing in these other new components as we go. And I think that's where we are currently in development. I would say, does that sound right? Joseph and Nathan, I mean, you guys are more into the trenches than I am. I mean, I turned on translucency to test, and it looks really great, and I think we do want that. But in the build, it took our player character and stretched its reflection across all reflective surfaces in a really bizarre way. So I think we're going to have to do some more development on that. And like Dayton said, we haven't had the time yet to get into that. But I do think we are on the path to doing that, because it looks like the translucency, at least in my mind, looks really great. And I think we do want to do that. Cool. And that's one of the things, Richard, when we are still a medium-sized team, it's like you have to pick your battles. Like, what are you doing first, right? Because you can't just all of a sudden, hey, we got a translucency team, and the translucency team will work for the next 3 months on, that's where you start getting to the point of like, well, we have to sort of schedule that in. And that's where. So Nathan is the translucency team. Yeah. Yeah, Nathan, you're the translucency. And my first test crashed the editor and made all reflections
messed up. But Yeah. we're getting That was one of the unintentionally horrifying things that we experienced. Yeah, It just had like it was kind of cool. this face on everything. Like, okay, I don't think we want to release that. Part of me does. I don't even know if we could have done that if we tried to. I don't know what was happening there. That sounds really impressive. I actually want to see that. That's one of those like spoofs that we take a recording of, and then we have like a database of like, these are these bizarre things that happened because. Yeah. But, okay. Yeah, I think well, no, that's all fair because I that sounds like a somewhat expected and typical development because you do have these big technologies. You got to make sure everything you're doing graphically is going to work with them, and even develop your look and your image and all that sort of thing. Make sure DLSS works, make sure RTX-GI works. A lot of the optimizations that are specific to NVRTX, we try to, they're fairly transparent, or they're CVARs. So you just put in, it's like maybe an on-off bit, and it's not like a major feature. There are a couple of them that are floating around in there, like hybrid translucency. It really just gives you another way to do translucency. It's just another option, right? So you have the actual ray trace translucency, and then you have raster translucency, and hybrid is basically supposed to be the blend between the two. So, but yes, we can. That's an offline discussion. Probably not a for here thing. But also, Richard's going to give us a tutorial on how to. Yeah, I could do that. That also we have to deal with is that we're going to be backwards compatible. So when an artist dials in something and then we switch on or off ray tracing, overall, it looks different. So we need to dial it in kind of in both ways. And then when a new feature is introduced, that changes the way something looks. So we need to account for it being on and it being off. Yes. So that's one of the goals actually with hybrid translucency. Just to at a very high level to explain that, it's meant to keep compatibility with like your existing particle effects and your existing materials, because things will look differently under ray trace translucency. Things will look different, right. Or some things just don't even show up, like cascade particles don't show up with ray trace translucency on. You may have seen that. Hybrid translucency gives you that back. So it's but everything's got trade-offs, right? So you're making choices and decisions about how you want to implement these details. Yeah. But the whole goal with hybrid translucency is to make it easier for you and more compatible with like raster methods of rendering stuff. Yeah, we had decals off for a while in translucency and reflection and ray trace in general, and we found that CVAR in there eventually. But those kind of things just dying. Because your decals were disappearing, or they were not visible in reflections or any ray traces. Yeah. Yes. Yeah, there are. And that's what I blame Nathan. I'm just like, Nathan, what did you break? It's like, what? It was working. And I blamed NVIDIA. You blamed NVIDIA, and then you realized, yes. Yeah, I'm sure you've noticed with ray tracing in general, like most everything is there today. 90% of object types and material types are supported, but there are exceptions, right? It makes sense. Certain legacy things aren't there anymore. BSP, as an example, is not supported in ray tracing because Epic has decided that it's not the future. Like they're not interested in supporting it going forward. So that's not, you can't reflect BSP geometry. But certain other things that you'd want to reflect, like say spline meshes, are also not currently supported. So yeah, there are still some gaps in ray tracing, some issues like that. But yeah, if you don't make use of those objects or they're not relevant to reflect, then it's not an issue typically. It just all kind of depends on what your content is and what you're dealing with. We use spline heavily, but not as much BSP. Right. Okay, well, I think we've talked about a lot. So I guess to wrap this up, I just wanted to thank you guys for doing this. And of course, thank everybody who showed up to hear us talk about the game and the technology.
del proceso Is there del anything you guys juego, want las to add luces, la iluminación, las before we close texturas this out? del juego, el desarrollo, I would cosas que han say, hecho, just to cosas así. pat you guys on the back a little bit, you guys have been really great to work with and have been Tampoco hay really muchas cosas helpful nuevas with us. So it's que been nos hayan a mostrado. lot easier implementing this stuff Las because you texturas guys have esas, been very no generous sé with si your son time. nuevas o It's si ya not like estaban we ahí. have, we're not a Cuando AAA salieron, studio. I mean, that's the salieron thing los that's trailers, nice is pero that, se ve muy buena la luz. you guys have shared your sort of knowledge and helped us integrate this stuff pretty quickly and seamlessly, and we're sort of really appreciative of that. And it's, hopefully the proof's in the pudding. Like the stuff that we're making can show a lot of the other developers that, you don't need a massive team to be able to integrate these, cutting edge technologies into their game. Even small indie teams or a small indie developer, a single person can take these and integrate them in and make things that look amazing relatively quickly. So, it's sort of a testament to the technology and how easy it's been for us to integrate. Very well said. Thank you. Actually, I think we're constantly, like, we work with all sizes of teams, right? We do work with AAAs. We do a lot of work with smaller studios like yourself, and there's value everywhere, right? Like you guys being able to use this technology and implement it the way you have does show that it's maturing, and we want to make it even easier to use and better to use. So in theory, as time goes on, this will get easier and easier for people. We want to try to streamline the development as much as we possibly can. So yeah, I want the 5 nights. Make suggestions by all means. 5 nights. Just give me that. We do need it easy, but it is. You'd be surprised. It has come up with other developers. Like people have said, how easy can you make this? Like ray tracing, just like flip a button and just give us everything we want. Mm-hmm. So it's there's a lot of challenges with something like that, but it's always worth thinking about, because the easier we can make it, the easier the software is, the more robust it is, the better it is for everybody. I think right now, the base level of, hey, turn it on goes a long way, right? Like anything else, it's always going to be how good your art team is and how good your artists are to take that and go beyond, just turning on the, hey, make reflective button. But, it does get us really far very quickly. And that's one of the best things, right? So that way our artists really can just spend their time focusing on polishing the pixels, making it look really good, and hit the art direction notes that our directors and designers have. Yeah, absolutely. All right, cool. Anything else we want to add before closing up shop? I take that's a no. Okay. I think we're good. We're good. Okay. No, thanks, guys. This is a really good talk. I really appreciate it. Bien, ya sí, Thanks, ya Richard. sí, Thanks, por Richard. fin, ya You se appreciate it. va a cortar. Okay. Bye. Bye, guys. El pequeño directo. Bien. Ahora voy a hacer alguna que otra cosilla más para... Voy a poner alguna que otra cosa. Acabo de mirar una cosa. En un servidor de Discord en el que estoy, que va a haber una actualización para Princess Quest, el minijuego ese de actualización para móviles que sacaron. Y como han dicho en la charla, hay zonas en las que el escenario tiene momentos diurnos y nocturnos, o sea, la zona de Sunrise y... Joder, no me acuerdo de los nombres, mira. Por eso digo que mi memoria está buena.
Bueno, sinceramente no sé qué hacer ahora para seguir con el directo. Yo suponía de intentar hacer una cosa. En el Friday Night Funkin'. A ver, que esta cosa siempre se oye re fuerte. Bien. Está en la barra verde. Bueno, en la barra amarilla. Así que le voy a bajar un poquito. A ver, espero que ahora se oiga bien. Bien. Un poquito más bajo. Y ahora mismo está así que por ahora no me está en la pantalla. Estoy consciente de que está en la pantalla. Puede ser que nos pasamos a la 1000 frescas. Voy a intentarlo. Cuando intento pasármela normalmente me acaba reventando. A ver qué. Retraso el directo. Por cierto, la full screen no me funciona, no sé por qué, así que tenemos que ver el juego así. 3, 2, 1, go. Vale, segunda canción. Me van a matar. Ahora sí me voy a matar. Voy a preparar los dedos. 3, 2, 1, go.
2, 1, go! Hay que jugar 1000 luego de no estar una semana por ahí jugando al Fredbear. No es la mejor opción. Mejor reiniciar. Voy a reiniciar esto. 3, 2, 1, go! O si no, por lo menos. Voy a jugar a 2 manos. 3, 2, 1, go! Jugar a 2 manos porque si no me van a seguir cagando. Espero que juegue. No juego nada. Siempre llega esa parte en la que me frustran y me muero. Me mandan a la mierda, básicamente. No vamos a decir más pendejadas. Me mandan a la mierda. Así me quita una hora y 8 en directo. Seguramente cuando te estás dentro de poco el directo, a lo mejor a las 7 por ahí porque me costaban, pero es que la MILF me mata. En plan, puedo hacer a la MILF normal, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer normal para que veáis durmiendo y me sale normal. Creo que no le haya puesto mi pipi sin querer. ¿Y yo que soy tan malo que no noto la diferencia? ¿O? Ah, vale, que le he puesto un tag. Digo yo, normal. 3, 2, 1, go!
no di cuenta. ¿Ah? Dale, bueno. A ver, no digo que no, pero he intentado. Me ha salido, pero... Voy a sacar la pantalla de... Voy a sacar la pantalla. Bien, estoy pensando qué hacer ahora. Tengo cosas aquí que podría jugar ahora mismo o hacer, pero sinceramente no sé qué hacer. A ver, voy a mirar el directo del juegos. A ver qué anda haciendo este señor. Un viaje a Grandmas. ¿Cómo? Ahora leo donaciones, gente. Un viaje a casa de la abuela. Se ha descarrilado. Un viaje a casa de la abuela. Ah, van a meter a los de Chocolate. Vale, han hecho un tweet los de FNaF ahora mismo. Vale, Lumix ha hecho un tweet de FNaF aquí. A ver, vamos, voy a buscarlo. Muchas gracias. Me haré miembro, pero por ahora no puedo tú. Ah, el muy bien, tuita. Ahora lo leo en detalle, Marilai. Marilai, sí. Marilai. Ojo, Santi. Juegos es el mejor Flor. de FNaF. ¿Todo bien? Y Lumix. Todo bien, muchas gracias. Lumix. Muchas gracias. No, el Lumix no es. Vamos a leer los mensajitos. Vale, FNAFar. Voy a poner la pantalla de nuevo y voy a poner el tweet este que ha hecho FNAFar. Vale, aquí dice que es Chocolate Bonnie y Belta Chocolate Bonnie se han ido. Básicamente han saltado y se han ido a la verga. Y ahora, por alguna razón sale chocolate con lúpulo, que me resulta demasiado XD esta cosa.
y Chocolate Derretido Bonnie se han escapado, se han ido, como acabo de decir. Pero una nueva historia está en marcha, un viaje a casa de la abuela, descarriado. Supongo que, pues eso, pueden ser nuevas, pueden ser las skins estas de chocolate, del Freddy de chica. El Freddy. Bien, regreso a la pantalla esta. Y ya. A ver, ahora vamos a ver qué hago. A ver. Estoy buscando algo para... Aquí. Games, FNaF. Tengo bastantes cosas, pero es que no sé. No sé a qué jugar, no man. A ver, Minecraft. He visto el Minecraft y digo, a ver. Sí, venga, ¿por qué no? Vamos unos minutillos. Déjame que abra el servidor del Fredbear 83. Que está ya apagado. Va a tardar un poco, pero bueno, mientras eso, vamos a ver. ¿Vale? Bien, está preparándose el servidor. Ahora tendrán que pasar unos cuantos comandos, en plan, el servidor le toca iniciarse y tiene que hacer unos cuantos settings, que si cargar las recetas de la mesa de crafteos y todo, los objetos, los mods. Porque acabo de abrir el directo del Games y uno ha pasado, mira, he encontrado la fecha de salida del Security Breach, 14 del 5 del 21. Voy a confiar en ese señor, como no salga el 14 del 5 del 21, le meto un puñetazo. La cosa es que se va a quedar, por cierto, el Final Fantasy Security Breach como juego ahí. Porque en realidad lo que estamos haciendo ahora es un poco de relleno para alargar un poco el directo. 1 hora y 19 minutos llevo aquí. Voy a iniciar el Minecraft. Esto me va a ir repetado. Vale, la de los Glamrock la tenemos. He dicho algo allí, pero no. Bueno. Ya se me está iniciando el Minecraft. Vale, ya está. Ya tenemos el servidor de Fredbear 83 abierto. Vamos a entrar. Conectando con el servidor.
Vale, ya está. Ya lo tengo. Y este es el servidor. Básicamente hemos metido unas cuantas personas más dentro del servidor, que hacía ya tiempo de que Fredbear 83 no subía nada relacionado con el servidor a su canal. Hemos metido unas cuantas personas y bueno, ya podéis ver qué ha pasado. Acaban de aquí hacer un maldito agujero gigantesco para hacer la casa de alguien. Y por cierto, mira, no le voy a decir nada. No le voy a decir nada porque ya... No, yo me robo ese oro. Esta montaña la he hecho yo, que estaba rota, por cierto. Aquí hay un bloque de tierra. Aquí pues hicimos unos amugus. Aquí está el conejo Lolbon, que ha comentado algo o hace unos cuantos comentarios, no sé. El señor del boquete, ¿vale? Este es el que tiene el boquete y la casa. Fredbear, Jolly. También estaba por ahí en el directo. Un amugus que hice yo primeramente. Y aquí estoy yo, hermosamente colocado encima de mis tierras. Y aquí pues tengo una humilde casita, ¿no? Mira. Me hizo una humilde casita de ladrillos, porque sí, básicamente. Bueno, muchas mejoras más en el servidor no hay. Bueno, sí, tenemos una por aquí. La casa de Fredbear, que literalmente es un puto mastodonte. Venimos por aquí. Hay un pequeño jardín. Bueno, pequeño. Muy grande. Con un sospechosamente grande jacuzzi, por alguna razón. Aquí esta fue mi primera casa, que esto ahora lo usamos de almacén, que no sé por qué Fredbear tiene colocado ahí una cámara si nadie va a entrar aquí. Han quitado las puertas de seguridad. Así que a la mierda. Ah, mira, este me selló el código. Voy a mirarlo, por si acaso Misterio está mirando el directo. Voy a poner la ventanita esta de directo. Voy a mirar. Mensajes pineados. Ahora vuelvo a poner la escena. Bien. Ya está, esta es la entrada al... Realmente esto está muy bien hecho. Yo pues no me he metido mucho al servidor a veces. Que bueno, en los últimos días he sido yo el que ha revivido el servidor. El jardín lo hemos hecho... Bueno, el jardín ha ayudado ya a Fredbear a hacerlo y todo eso. Ya sé que usamos demasiado creativo por aquí. Pero... Ah, bueno, conexión perdida. ¿Por qué no? Bien. Cruzamos al otro lado y aquí hay una... Parece que me he puesto autotune por unos momentos. Una piscina... No tengo palabras para... Vale, esta es la casa de Mr. Jolly. Más o menos este tipo de casa también me la quiero hacer yo. Una casa así como bien moderna. Bueno, ya que estoy voy a visitar su casa. What the fuck. ¿Cómo consigue hacer esto? Ah, está bueno. ¿Y qué pasa si copio una de esas cabezas? Steve. Viene un pequeño tour por la casa de
de misterio. A ver, por aquí un balcón. No, se dejó todas las puertas abiertas. Mira. Se dejó todas las puertas abiertas el Yoli. Mira ahí, ¿ves? Un Yoli 1999. Y ahora pues puedo... Hasta hay un bloque de comandos en su entrada. Esto es ridículamente ridículo. ¿Qué comando tiene metido esto? Ah, puedo banear a alguien de IP. Pero what the fuck. Ya, me voy a quitar las botas. Ah. No mames, aquí me ahogo. Ah, Yori, tu piscina no tiene una versión. Su piscina no tiene una versión para niños. Vamos a ver. Vamos a usar el puente para llegar a mi casa, a mis terrenos. Creo que nunca o muy pocas veces he llegado a hacer stream y tener el servidor abierto jugando al servidor. Normalmente el que hace eso es Fredbear. Pero bueno, tampoco está mal enseñaros mis terrenos de vez en cuando. No puedo salir. Ayúdenme. Una piedra. Ahí estamos. Bien, pues. En un momento voy a hacer una cosa. Vamos a ver. Creo que voy a dejar esta música de fondo. Tampoco estoy enseñando a nadie. Además, un ratillo en el servidor. Voy a enseñaros mis terrenos. Un pequeño setido para las abejas. Una pequeña casita de cristal que le pone abejas. Aquí había ponido yo 2 llamas, pero ya no están. Alguien las ha matado. ¿Quién ha sido? Ha venido un aldeano por aquí y las ha secuestrado. No mames. Me voy. ¿Quién ha puesto una cámara de seguridad dentro de mi casa? Nada, poco humilde este señor. En fin, voy a bajar a la casa, porque esta casa no es la que yo uso. La que yo uso es la que está abajo de esta casa, por cierto. ¿Cómo no enseñar el portal al Nether? Ah, pues mira, este es mi portal Netherly. No, si te tiras para al Nether. Sí, ya estamos en el Nether. Qué poco me gusta ese sitio. Qué poco me gusta ese sitio, por favor. Terracota. Bueno. Uy. Vamos a explorar un poco por aquí. Si bajamos por aquí. Hay un sitio en el que hay muchos portales. Pero por aquí no. Aquí cerca no está. Está en la misma. En el mismo bioma del Nether, pero. O sea, en la zona de algo. Así que bueno, voy a volverme por mi portal. ¡Uy! Se vuelve para su casa.
Vamos a bajar por esta lava falsa. Esto es no creada en creativo. No sacada del creativo. Por supuestísimo que no. Es ilegalísimo sacar cosas de eso. Toda mi casa está hecha de creativo. Ayúdenme, por favor. Camas. Un armario. Un sitio para hacer streams. Lo siento, me han ganado en una partida. Una bañera que básicamente te lleva una sala con una tele gigante. También le disparo a la tele gigante. Esto es un pequeño camino que... Alguien ha hecho ahí un... Quality writing makes your schoolwork better. Acaba de saltarme un anuncio. Bien, esto es un túnel que también está roto. De verdad, no puedo ni salirme del servidor ni para ir al baño. Porque estos vienen aquí y me dejan... En fin, esto es un túnel con hielo para comunicar el almacén con mi casa. Básicamente hay agua por aquí, pero lo que pasa es que no le he hecho nada para que se vea bien el agua y se note que es agua. Sinceramente no se vea que es agua. Y encima de todo hay reflejo aquí. Un deshielo cuando estamos bajo tierra. Estamos dentro de una montaña. A ver, vamos a subir. Este es el almacén, como ya he dicho. Voy a volver rápido para la casa. Bien, vamos rapidito para la casa. No, no me di... No. Hay veces que se me olvida quitar eso. No sé por qué. En fin, esto es un... Este es el túnel que estaba diciendo cuando tenía la pantalla para empezar stream puesta. Básicamente un túnel gigante. Y ahí arriba hay unas escaleras que, como ya he dicho, comunican con el almacén. Vamos a volver. Vale, por ahí hay otra entrada a la casa. Esta casa tiene como 20 millones de entradas. En todas las entradas llevan una sala distinta. Pero todo está lleno de puertas con el seguro ese, así que no... Nadie puede escapar de aquí, nadie puede escapar de la TAM. Debería de haber una vagoneta ahí. Debería de haber una vagoneta. Ya, y también debería de haber una vagoneta. Ahora repararé lo de las vagonetas, pero... Bien, esto está por aquí. Quien haya puesto ese mensaje en el cartel me lo voy a recontracagar. Vale, estos carteles los puse yo. Ahí para hacerme el trolazo. Y bueno, vamos a volver a bajar para la casa. Y ahora voy a arreglar lo que no estaba arreglando, lo que estaba arreglando ahí. ¿Quién habrá entrado a mi casa? A ver. Vagonetas.
Vagoneta y vagoneta. Ya está, arreglado. No me había dado cuenta de esto, pero no están mis zorros. ¿Será que no me han cargado? Por favor. No manches, que ahora van a verme secuestrar los zorros. Pues Enzo, pues cerraron en la charla, estuvieron hablando un poco del proceso de creación del security bridge y todo eso, la iluminación y todo eso. Ya estoy por aquí. Sí, ahora estoy por aquí investigando un poco el Minecraft y bueno, voy a cargarme a la persona que me ha secuestrado los zorros. Voy a abrir esta planta. Voy a abrir la trampita. Como me vaya a casa de Yiva y vea los zorros en la casa de Yiva. Ay. A ver ahora dónde va. Ahora preguntaré por el grupo, pero... ¡Oh! Error de texturas. Error de texturas. ¿Todos los animales murieron? ¿Qué hicieron otra vez? ¿Qué mataron a todas las entidades del juego? ¿En serio? Ay. Bueno. Si ha sido alguien por temas de yo qué sé, por ejemplo, hay muchas cosas aquí, si ha sido por temas que se pueden justificar, me vale. Pero si no, voy a cargarme al quien usó el comando. Enzo, ¿vos sabéis si... ¿Vos sabéis quién hizo el comando? ¿Y por qué? Vamos a esperar la respuesta del conejo. O sea, literalmente nos bueno. F. Nos trajimos un zorro ártico desde no sé cuántos miles de bloques. Y ahora el zorro se ha ido a la mierda. Literal. No. Ay, a ver. No sé ni quién ni para qué. Pero yo me cuelo en esta casa. Sí, en la casa del manteco. Del Fredbear 83 manteca. Yo lo siento mucho. Ojalá que Fredbear no esté viendo este directo porque si no me va a reventar la cara. Pero yo me cuelo en tu casa. Quiero ver si su zorro está... Bueno, supongo que no iba a estar. No, pero no puede ser. ¿Cómo es? No, ¿para qué? Nada, pues me salgo por aquí. No sé ni quién ni para qué, pero juro que lo cagaré a piñas. Ay. Ah, hola. Y alguien ha hecho aquí una bandera enorme de España. Arriba España. Vamos a quitar la nieve de encima a España. ¡No! Seguro que el del comando... Sé quién ha sido el del comando. No soy aquí ni Sherlock Holmes ni nada, pero creo que sé quién ha sido el del comando. Va a ser el Yiva, segurísimo. ¿Por qué me está pidiendo todos estos días
Alon, ábreme el server, ábreme el server. Pues, asesino de animales. Ya está, lo hemos pillado. Le voy a poner un hermoso cartel en su casa. Allí va. Vamos a ir un momentito para acá. Vamos a copiar el cartel. Y vamos a ir a donde está haciendo su casa. Y voy a ponerle el cartel aquí. ¡Hala! Yo me voy de aquí. No, yo me voy. Por alguna razón he dicho, bueno, mira, ¿por qué no le voy a poner carapija en el cartel? Porque sí. Ah. A ver, la casa de... ¡Oh! Tropié el cartel. ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde está el cartel? Vale, acaba de desaparecer el cartel. Ah, no, pues está ahí. Uy, menudo ciego. No, los zorros de esto también murieron. Ah. Pasarme por ahí. No creo que vuelva a traerme un zorro desde el bioma ártico hasta aquí de nuevo para conseguir otra vez la familia de zorros. A ver. Voy a ver si puedo. No creo que pueda tepearme al bioma. Lo dudo. Y bueno, eso es lo que os he enseñado, era todos los terrenos que tenía. Bueno, que tengo por aquí. Todavía la casa de ladrillo que no está acabada. Bueno, allí va. Ya sabemos quién ha sido el que me ha roto las vagonetas. El que me ha roto el túnel. Y bueno, no sé qué más cosas me ha roto, pero ha roto muchas cosas. Muchas cosas que no se tienen que tocar. Y resulta que yo soy el policía del servidor. Le voy a cagar a piña. Por aquí. Vamos a ir hasta la casa de Yive. Le voy a dejar otro bonito cartel. Vamos. Vamos. Ey. Vamos a la casa. Por favor, que alguien me mate si esta no es la casa más rara del servidor. O sea, un maldito boquete. Bueno. A ver. Bien, ya está, ya le dejo otro cartel. Vámonos. No entiendo qué le pasa a este señor y iba por la cabeza, pero bueno.
Al menos los Amugus están vivos. Las casas están vivas. Bueno, la mía no, porque estaba medio rota. Ah, sí, no me acuerdo. Aquí también había un agujero gigante. A ver. Vale, ¿cuántas horas llevo en directo? ¿Cuánto tiempo llevo en directo? 1:46, son las 6:37, así que... Seguramente 7 no sé cuántos por ahí cortaré el directo. Y me iré a acabar mi tarea y mañana pues directo de Streamer Live Simulator. Y aquí por alguna razón hay un carro. Ah, vale, ya sé por qué. Por cierto, este es el subterráneo del servidor. Está todo... Bueno, hay mucha mina por aquí. Esta es mi mina favorita. Mina hecha por Nightmare Foxy. Literalmente me puse aquí a minar como un loco un día, porque era cuando estaba con la viciada al Minecraft. Hace unos meses, básicamente. Me puse a pasearme por aquí y a picar como loco, en plan, bloque, buscando diamantes. Para conseguir los diamantes. No, pero... Yo no sé quién me hizo estos boquetes, pero... Lleva, esta vez no ha sido, seguro. O sea, lleva poco tiempo en el servidor. Así que... Ya le haré pagar sus crímenes de asesino de asesino de mascotas. Mascotas exóticas, sobre todo, porque el zorro ártico está como a miles de bloques de aquí. Y aquí alguien con su pinche puente de grava me reventó todo. Bueno, vamos a bajar porque este túnel la verdad se hace muy largo. Ah, mira, he puesto un cartel ahí. Lo tengo que reparar porque alguien me lo rompió. El túnel. A ver, por aquí. Bien. Y encima de todo, a ese señor se insultó con él. No, pero ¿quién me cruzó esto? Nada, aquí encontré un huevo de diamante, pero también encontré una piedra llena de bichos. Bueno, y hay un punto en el que se acaba el túnel. Mira, aquí está. Aquí se acaba el túnel. No, soy yo por aquí. Vale. Ah, vale, aquí sí se acaba. No, no se acaba. Ah, sí se acaba. Sí, ya sí se acaba. Vamos a subir para arriba a ver dónde estamos. Estamos detrás de la casa de Fredbear. A ver. Voy a tepear más. No.
What the fuck? Esto. LOL. Nah. Eso se fuma cosas mal. Y... pinche susto. Ah, se equivocó. Se equivocó. No, yo voy a seguir. Esta es la casa de Jiva. Básicamente un avión. Casa. Y esa es su casa. Y esto de que no pone aquí ninguna antorcha es la muestra de que es eso. No, no me mire. Ah, bloque. No me mires. No me mires. No me mires. Uy. Uy. Esa no ha llegado. Esa sí que puede. Está muy bonito este bioma, por cierto. Está muy bueno el bioma. Así que, bueno. A ver, vamos. Voy a... Vale, sí, tengo el volumen activado, porque ya decía yo, si no tengo el volumen activado, cague. Bien se puede. Este bloque, y esto no me gusta aquí porque viene cualquier pendejo, se cuela por aquí y me roba la casa. Vamos a salir del almacén. Bueno, voy a enseñaros la casa de ladrillo ya por aquí. Aquí está. Esta casa está en proceso, la estoy decorando un poco. Yo mato, como me gusta, lo mato. Puerto humilde. Sofá no humilde. Televisión un poco humilde. La humildad ante todo, la humildad es lo más importante. Su luz y todo, y aquí hay un ático gigante. No, ático. Sí, ¿no? Que ahora mismo no tiene nada, pero ya lo decoraré con algo que se me ocurra. Así que bueno, ya lo decoraré los próximos días. Vamos a bajar. Y bueno, ahora un momento. Ahora para enseñaros algo que lleva un proceso, voy a abrir el Photoshop. A ver. Ando un poco dormido porque... Bueno, y tuve escuela obviamente. Está cargando.
Bien, no miren ahí, por favor. Vale. Este son los avances, pequeños avances que llevo. Vale, aquí está. Vale. Sí, sí, ahora. Vale, ya tiene. Todos los sprites les he puesto el pelo. Todos los sprites les he puesto el pelo negro para que se vean igual. Ya solamente me falta hacerle un par de cosas por aquí y más o menos ir haciendo poco a poco los sprites para tener el mod pronto. Voy a cerrar esto. Y aquí. Bueno, pues tampoco tengo mucho. El único que llevo hecho por ahora es este. De aquí. Me faltan todavía un huevo de sprites porque sí es verdad que este tiene demasiado sprite. A ver. Oye, esto es lo que tenía que enseñaros por el Photoshop. Sí que estaba haciendo el mod. No he hecho nada, así que no sé qué tengo que guardar ahí, la verdad. Voy a poner la pantalla de empezando stream de nuevo. Bien. A ver. Sinceramente, si no estoy grabando, streameando o jugando aquí en directo un juego en especial, no se me ocurre qué hacer. O el resto de cosas. Se me ha ocurrido enseñaros un momento la alfa del EwEwEwEwEwE 2, que bueno, la han cambiado un poco. O sea, creo que lo jugué hace millones de años en Twitch, con el por 2 alfa, y ya no lo volví a jugar. Y subirlo al canal o yo que sé, hacer un directo. Voy a enseñaros lo que está un poco bastante cambiado. Espero que se abra con la partida que tenía el otro día. Me meto un tiro. Me meto. A ver. No, man. 120 FPS. Ahora voy a comprobar que esto sea lo que estaba haciendo yo ayer. Va. Sí, esto era esto. Voy a poner la pantalla para stream. Bien, ya está. Aquí está, ¿vale? Ve, señor, Carlos, el vecino es más gilipollas. ¡Mira! ¡Pau! ¡Ah! Sí, me gusta meterme demasiado con la IA inteligente de este juego, que es un maldito cuervo con patas. ¡Uy!
Arrivederci. A ver, ¿en dónde está? ¿En dónde se ha metido? Que me lo veo subiendo. Antes me acuerdo que hacía que disparaba con un extintor y empezaba a volar y se iba a la mierda. Vale, que hay una caja que no puedo mover. Lo que yo no entiendo es cómo funciona esta actualización. ¿Veis? ¿Veis? Ya está haciendo eso. No, no, suicidate, no mames. Por esto ya no me gusta la IA de este juego. Es demasiado inteligente. No funcionan mis tácticas de haber jugado el primer Neighbor y ya está. Vale, esa llave, por cierto, esa llave es roja, así que... Yo tengo una llave amarilla. No sé para qué sirve esto, pero... ¿Cómo dropeo el ítem? Vale, no me acuerdo. Vale, ahora sí me acuerdo. Voy a buscar una puerta con cerrojo amarillo. Supongo que en un armario habrá un código así. Vale, he movido algo. Coño, susto me he metido. Me he metido un susto enorme. Pensaba que era el cuerpo, tío. Nah, no me acuerdo ni cuál era el cuerpo. Oh, y esto es un calcetín usado. ¡Calcetín usado! ¡Guau! ¡Wow! Caja con ray tracing. ¡Uy! Camina. Camina hacia el otro lado. No. No puedo. Básicamente. A ver. Este sitio no hay nada. Ah, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cómo jugar, soy re malo. Pero cambia ahí, pero ¿qué haces ahí? Cuéntame. Mira, yo no sé qué hace este tío aquí, pero yo le voy a tirar una botella. No, men, relájate, me relajas. Ayuda. Tienes serios problemas. ¿Me ven? Estoy huyendo de un cuervo. Ahí le di. Ahora ya podré pasar para acá. Caso. Hola, muy buenas. He venido a registrar su casa. Aquí estoy. Extintor. Nada, el extintor ya lo usé. Ahora no puedo pasar. Vale. Perdonad mi pequeña pérdida de neuronas, pero suele pasar. ¡Ah! Hijo de la... ¡Toma esta! ¿Te gusta comer extintor?
Confirmamos, le gusta comer extinto. No hay nada, no hay ninguna pista por aquí que me diga el código de la puerta esa. En serio, ya hace 20 millones de años que no juego esta mierda. Cálmate. Mira, no sé ni para qué me haga. Mira, al suelo. Con permisa. Con permisa vengo a tu casa y entro y hago lo que me sale. Oh, hola, qué agradable verte aquí. ¿Qué la llave? Necesito una llave gris para llegar a él. No, pero si anda... No. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No mames. Ese cuervo no es family friendly. Míralo y sigue. No se conforma con hacerse una diaria. Sí. No se conforma con hacerse una diaria el cuervo. A ver. Me escondo en la basura, soy basura. Me escondo en la basura, soy basura. Oh, vaya. Parece que mi camuflaje no ha servido de nada. Pues tendré que volver a colarme en la casa. Uy. A ver, quiero que me tire ese... Me muero. Se muere. Asterisco. Se acaba de sentar en esa silla por la maldita cara. Hola, muy buenas. Yo me cuelo. Yo me cuelo sin que me des permiso, pero yo entro a su casa. ¡Uy! ¡Ya vi! ¡La llave de juego! Me andáis persiguiendo hasta acá, pelotudo. No, me voy a morir. Me estoy empezando a marear. Vale, ya sé para qué sirve. Ya sé para qué sirve eso. A ver. Ya sé para qué sirve esta llave. ¿Pero qué hacéis? No estoy ni en tu casa, pelotudo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis vos aquí? No mames. Uso un extintor. Eso en mi vida, usar un extintor para volar. Literalmente se va a la mierda este lío. Por aquí no habrá nada, ¿verdad? ¡Do! Decoraron esta casa. Bueno, no creo que haya nada por aquí. Oh, no puedo agarrar eso. Una repiola. Vi en la nevera. Ahí arriba tiene que haber algo. Pero no se hace parkour de cajas.
Vamos a ver si puedo subir. Vamos a hacer parkour. ¿Yo cómo hacía esto? No sé si me acuerdo bien, pero en ese stream de Twitch subía encima de la casa. Así que voy a probar. ¡Ay! Ahí está. Bien. Estamos arriba, easy. No hay puerta. Me da que hay que hacer más parkour. Parkour. ¿Qué es eso? ¿Un salchichón o qué es eso? Oh, wow. ¿Puedo entrar aquí de alguna manera? Tiene que haber algo ahí. Tiene que haber algo ahí, pero no puedo subir. A ver, vuelvo a subir. A ver. A no ser... Me cago en... A no ser que aquí sí hay algo. Pero no sé cómo subir. Hay muchas cosas en este juego que es que no sé. No tengo ni la menor idea de cómo mierdas llego aquí arriba. ¿Cómo puedo...? Ah, mira. Así de fácil. Uy. Sube. ¡Oh! Una nevera. Nevera truco. Una cámara. Uy. Nada alemán. No es alemán. Vale, vamos ahí. ¡Se puede! Vamos. Tremendo parkouriano el tío este. Se ve los videotutoriales de cómo hacer parkour. No. Voy a caminar lento. A ver, aquí dentro ¿qué hay? Tiene que haber algo. No he venido aquí para absolutamente nada. Uy, acabo de tirar una caja. He visto vídeos de Dream. Sí, he visto vídeos de Dream, pero no... No sé. No le he visto hacer mucho parkour. Ha llegado la caja. Mira Amazon. Me llega un paquete de Amazon, mamá. Mirad. Tengo Amazon. Me llega un paquete de Amazon. Pero vos qué hacéis. Andate para allá. Lo boludo que se pone. Se pone a cagar aquí. Ah, no sé para qué es esto. ¿Alguna manera de abrir esta cosa o bueno? No creo que pueda. Voy a tirarle al vecino. Se me ha ocurrido y lo voy a hacer. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. No pasa nada. Oh, oye. Oye, no me seáis cabrón. Yo me cuelo en la casa. Porque puedo y porque quiero. Ya está, me ha cabreado usted, señor vecino. Turururu.
Vale, no sé para qué me ha servido todo lo que he hecho en esa casa, pero yo voy a ir para allá, que por allá había algo. No, son las 7:03. Son las 7:07. 7:07. ¿Me tengo que ir por dónde? ¡Oy! ¡Oy, oy! ¿Puedo entrar aquí? ¡Oh! Pero... está vacía. Bueno, me voy. Vista rápida. Oh, pienso que estoy en un tubo de... He pensado que esto era esto, pero con forma del pajarraco este, capullo. A ver, un momento, que Fredbear me ha escrito por MD. Poner aquí el empezando stream. Bien. Ya estoy aquí. Le he puesto la escena, ¿verdad? Perfectísimo. Está mamadísimo. Bien. Encima de la tienda. Encima de la tienda. Tiene que haber un sitio para bajar. No, man, no puedo subir. Bueno, para algo hay unas escaleras aquí. ¿Puede ser? Sí. No, me quedé ciego. Esta cosa me deja ciego. Oh, esta cosa me deja ciego. Oh. Me lo llevo. ¿Me lo puedo llevar? Me lo llevo. Vamos a entrar aquí. ¿Por qué no? ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¿Qué es esto? Un enchufe. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? Un container en el que no hay nada. Perfecto, nos vamos. Epa. Epa. Opa. ¿Esto qué es? Gasolina. Oye, ¿y ahora yo cómo subo hasta aquí? ¿Cómo subo yo hasta ahí arriba? ¡Oh! Este tipo ve a Dream, ¿eh? Este tipo sabe de par. ¿Sabe? Le sabe al par. Salta hasta allí. Hasta el murito. Sube aquí. Y ya no sé qué puedo hacer aquí. Uy. Opa. El Rohan en italiano, porque no ves la fumada que se pegaron ahí con el Rohan. Opa. A ver. Supongo que esto me sirve para algo. Eso es obvio. Pero no sé para qué. ¿Puedo cargar el auto? No puedo. ¿La wea qué es? ¿La wea qué es? No, man. Salió volando. Oh, bueno. Cosas interesantes por aquí. ¡Ay, esa casa! Agarra. Tiene que haber algo. ¡Vamos! Mi sentido tiene... vale. No. Aquí tiene que haber algo. Y no hay nada. Vale, no hay nada.
Vamos a bajar. Vamos a venir aquí. Ahí tiene que haber algo. Sí, aquí hay algo seguro. ¿Esta cosa qué es? El más sospechoso de todos. No tiene nada. O sea, no hay nada dentro del container. Bien. Limpio. He ido a todos los sitios a los que podría haber ido, pero no encuentro nada. Ahora hay que buscar. Ahora es cuando busco el tutorial en YouTube. Cómo pasarme con el burdo. Y esta casa está visto y comprobado de que tampoco hay nada. O sea, tiene un maldito mierdo acá, un mierdo gigante de chatarra acumulada aquí. Y no tiene nada aquí dentro. Oh, el juego todavía no. No. Todavía es alfa. No, no. Ah, pensaba que me... Ah, pues sí, me he quedado estancado. Ah, pues no. Sinceramente no sé lo que estoy haciendo aquí, subiendo y bajando colinas. Vale, pues voy a dejar esto en el carro. ¿Por qué no? Y vamos a volver para la casa. Vamos a volver para la casa de nuestro agradable vecino. Vamos a... Y... Aquí no hay nada. Hola, ¿aquí hay algo? No, aquí no hay nada. Vamos. ¡Oye, eso! Ah, no, pero aquí hay una puerta con candado amarillo y digo yo, bueno, pues mira, voy a poder entrar a una puerta. ¿Aquí qué hay? Vale, me acabo de caer de ahí arriba. ¿A que podía entrar? Voy a probar a entrar ahí arriba. No puedo irme de aquí sin saber qué hay allá arriba. Vamos. Yes. ¿Y ahora? Solo queda esperar a que el juego se glitche y así poder atravesar esto. Hay un lavamanos ahí. Vale, parece ser que no hay nada. A ver, aquí abajo. Ahora exploraré un poco más a ver si encuentro. Oh, eso se ve que no puedo llegar. Oh. Bueno, me he quedado aquí. Uy.
Oh, ah. Vale, otra vez que nos vamos por aquí. Otra vez que vamos a volver a subir. Vamos a ver si hay algo ahí arriba. Si no hay nada, bueno, no hay nada. Pero ya de eso miramos. Esta caja no está aquí por nada. Está para ayudarme a subir ahí. Efectivamente no hay nada. ¿Qué podíamos esperar de este juego tan agradable que te ayudan todos? A lo mejor esto era para llegar allí, a lo mejor. Tuki. Ay, no llego. En fin, se me están acabando las ideas de cosas por hacer en este juego. A ver si encuentro algo. No, estoy viendo ahí. Vamos a movernos por aquí. Su casa. Casa de nuestro agradable vecino. Bueno, no es un vecino, no es nuestro vecino, pero algo es algo. Oh, ¿hay algo aquí? No, no hay nada aquí. Esa cosa sí. Saludos, bombardero 36. ¿Qué tal? Vamos a ver. Aquí la... ¿Ah? Y aquí, no sé. No hay nada. Pinches maderas. A ver, vecino, ¿no? Estamos entendiendo, vecino. Vamos a hablar. A ver... Eso me gusta. Que haya ahí una cosa para conectar un cable, me gusta. El vecino también está bien. Voy a coger esto. ¿Dónde está el enchufe? Aquí está. Esto está resolvible. Eso de por aquí. Conecta esto aquí. ¿Cómo mierda conecta esto? A ver. Vamos a... ¿Pasa algo si tiro mucho del cable? Vale, no puedo tirar mucho. ¿Cuál era la caja eléctrica esta? Bien, ponemos esto aquí. Agarramos el cable del generador. Lo ponemos ahí. Y lo ponemos aquí. ¿Y ahora esto para qué? Espérate, esto va a tener algo. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo, ayuda. A ver, cayó. Yo no puedo, tengo fútbol. A ver. A ver, vamos a mirar a ver quién me puede resolver esta duda que tengo. A ver.
Vale, gato. No me seáis pelotudo, Iva. Ahora te doy admin, pendejo. A ver. Tenemos aquí a gente que se ha pasado el juego supuestamente en la versión de Halloween. Vamos a ver uno, ¿por qué no? Vamos a ver qué ayuda nos pueden dar estos señores. Pero primero vamos a concederle su deseo al gato. A ver. Ya está, ahora sos moderador en el canal de Fredbear y el mío. ¿Se acabó el directo de G Games? No, man. Se remurió el directo. A ver, en un momento al servidor, al Jiva, para que se meta. A ver. Vamos ahora a ver un videito de estos, a ver. Todas las compañías telefónicas son unas pedazos. Le declararon así. Vamos a bajarle un poco el volumen y vamos a mirar a ver qué nos puede resolver esto. Cuando el anuncio de Pepsi se quite, a lo mejor todo. 5 segundos. Vale, parece ser que este señor ha ido directamente a por... Bien. El bote de gasolina era para eso. Oye, gracias. Hay que agradecer a ese señor por la ayuda. No mames. Vamos a bajar. No, mi PC se está muriendo, ayuda. Va a explotar. Aquí está. Gasolina. Esto está vacío. Lo dejamos ahí. Era para que funcione. ¡Vámonos! ¿Pero qué es eso? ¿Qué estás haciendo ahí, vecino? Espérate, ¿este es el vecino? No, vale, es una fuga de agua. Ya decía yo. ¡No, vecino! ¡Deja de jalártela por una vez tu maldita vida, pelotudo! No mames, el guarro se la anda jalando todo el día. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Una cafetera! Vamos. Nos pasamos el Uniburgo. No, 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 no le insultéis, es pesado el vecino. A ver, el vecino es un pesado, pero tampoco es un carapinga. Mira, hola, hola, toma una caja. Me tira la caja sin éxito. Mira, yo sinceramente, vecino, yo me voy a la mierda de aquí. Se anda encima de la casa. Vamos, todo parcaso, bro. Ni Dream se marca esto. ¿Cómo llego hasta ahí? Es Mayolo. No, no, Mayolo, ¿qué hacéis acá? No, ay. Bien, vamos. No, pero deja de jalar. No, amigo, se comió. No, 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 no. Salite de acá. Ese vecino se hace la diaria. Se hace la típica diaria, la de comer, la de desayunar, la de la cena, la de la merienda. Y de paso
Se hace la de Vladimir por la noche, no mames. Mira, vecino, no tengo nada en contra de ti, pero es que... Hey, ¿qué haces? No, qué pelotudo que sos, vecino. A ver. No, y esos hacks. Y estos hacks que te han salido ahí, vecino, no mames. No, pero es que acaba de salir de la silla. Ha corrido hacia mí sentado y me ha agarrado. Básicamente, el vecino utiliza hacks, el cheat engine, para poder agarrarme. No, qué patético, vecino, qué patético. Qué patético eso de ti, vecino. No te me andes con papas. ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se ha quedado? No mames, me colé en su casita. Ah, soy retroll. No, no tiene energía. No, vecino. ¿Tenéis por allá un poco de gasolina? No, Shiva, ¿qué acabaste de pasar? ¡No! ¡Hola, vecino! ¿Qué tal le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me voy. Yo me voy. Mira, le cierro la puerta y me voy. ¿Le cierro la puerta? Voy a ver qué fue. Ah, vale, el vídeo de Mayolo. Hombre, pero no se parece a Mayolo. Este da gracia, Mayolo, ¿no? Hostia, menudo plano para miniatura aquí. La típica miniatura de Vegeta. Re humilde. La miniatura de Vegeta. Mira, yo voy a tener que tener una llave maestra porque yo no estoy encontrando nada aquí. Eso de primeras. Y de segunda. Pero me quedé. Pero vecino de... Qué pendejo. Mira, vamos a subir por aquí. ¿Qué? ¿Esto es dónde me lleva? Uy. Oh, me quedé sin bote. Nada, luego buscarlo. No, se quedó para la cinta. Al menos algo es algo. Bien, subite, pero... A ver, por aquí es mejor. No hay chat. Mira, qué pesa. Pero ahora que tengo que ir a por otro bote de gasolina, ¿en serio? Bien, vamos a tener que buscar ese bote, ¿verdad? Un bote. Vale, mala idea haber tirado el bote. A ver. Giva, espérate, que todavía el servidor se está abriendo. Vamos a tener que buscar esa botella, ¿verdad?
Me cagué tirando esa botella. La tiré desde ahí arriba. La tiré para acá. He tenido que caer cerca de esta cosa. Ah, Spooky House. Hay una Spooky House ahí. Muy spooky. Donde los payachitos se reúnen a... Acabo de perder el bote. Bueno, con la pérdida del bote voy a ir ya acabando el stream porque tengo que irme ya a terminar la tarea y ya si mañana ya hay directo un poco más, un ratillo más. Así que si llego a encontrar el bote lo digo. O sea, se verá básicamente. Pero si no, bueno, ya esperaremos para... Bueno, a lo mejor me quedo yo por aquí jugando un poco y recupero el bote. Ah, sí, cambio la imagen. ¿Qué guay? ¿Qué te has puesto de fotos de perfil, Giva? No, sube. Sinceramente no veo bien. Veo algo, veo unas cuantas rayas, pero no veo bien la... No veo bien la forma. ¡Otro bote! Mira, estamos de suerte. Otro bote. Ya, mototruco. Mototruco. No mames. No me andéis reventando la pelota, vecinito. Mi vecinito tiene antojo. Subir. Parkour. Basti parkouri. Bueno, buen parkour. Nice dick, bro. ¡Ah! Oh, pero no puedo saltar la valla. Corre. No me andará persiguiendo, ¿no? En la primera alfa me venía persiguiendo todo el maldito rato el hijo de la gran china. Y me acababa atrapando. Y me quitaba algo siempre.
No, esta es la casa esta de la película, esta de la casa tenebrosa que se come gente. No mames. Qué miedo. Vale, ya sabemos que hay en esa tienda. Hay botes. Y botes. Botes y mira, vecino, me cuelo en tu casa. Pim pam, me cuelo en tu casa. Acciono esta palanca, la que llamas generador. Y me cago en ti. ¡Suéltame! ¡Suéltame ahora mismo! Imbécil. No me voy a colar ahí. Pero supuestamente me debería de colar dentro de esa habitación. De casi forma. La cinta me lleva por una dirección, no para la otra. No puedo ir en dos direcciones. ¡Guau! Vale, ya está. Quería hacer lo del bote. Así que vamos a salvar. New save. Voy a salir del juego. Voy a poner la pantalla de empezando streams. Ahora me terminaré de ver el vídeo de Hello Neighbor 2. Voy a tocar mi... Oye, me llevo un rato con el Hello Neighbor abierto y mi PC a tocaña. Vamos a ver cuánto caliente está mi PC. ¡Oh! Se puso re duro. Se puso durito el PC. Fin. Voy a acabar por aquí. ¡Wow! 90 reproducciones. Está bien, está bien, está bien. Vale, bueno. Ha sido un buen directo. Ha sido un buen directo. Mañana ya pues eso. Vamos con el Streamer Live Simulator. Van a ser directos, no van a ser vídeos, porque vídeos para el juego, para ese juego es como muy cortito todo y quiero alargar el juego del Streamer Live Simulator lo máximo que pueda. Así que bueno, voy a cerrar por aquí el launcher de Minecraft, voy a hacer esa tarea que tengo y ahora seguiré con el Hello Neighbor y así más o menos veré qué tengo que hacer en el Hello Neighbor. Así que bueno, espero que os haya gustado el directo, que os hayáis entretenido un poco y nos vemos en próximos directos. Un saludo a todos los que habéis estado en el chat y a todos los que os saludo, pues otro saludo, ¿por qué no? Así que yo me voy despidiendo por aquí.